Frank Fritz, quien fue una vez una querida estrella de cazadores de tesoros, pasó sus últimos días en una batalla mucho más difícil que cualquier búsqueda de tesoros. Después de un grave derrame cerebral en 2022, el hombre que daba vida a la historia quedó parcialmente paralizado y dependiente de cuidados las 24 horas del día. Su tienda de antigüedades se derrumbó y a pesar de una emotiva reunión con Mike Wolf, la salud de Frank disminuyó rápidamente. Para septiembre de 2024, Frank había fallecido a la edad de 60 años, marcando un trágico final a su viaje. Lo que realmente sucedió en esos años finales de la vida de Frank Fritz te sorprenderá. Créeme, no querrás perdértelo. Probablemente hayas oído hablar de American Pickers si eres fanático de la historia y de la televisión. De realidad es el tipo de programa que te lleva de vuelta a tiempos más simples, donde las cosas no eran solo sobre los nuevos gadgets relucientes, sino sobre encontrar tesoros ocultos. Mike Wolf, uno de los principales en el programa, comenzó a recoger cosas cuando tenía solo 4 años. ¿Puedes imaginar eso? Un niño pequeño ya obsesionado con bicicletas viejas y cualquier cosa con ruedas. Ese amor se quedó con él y lo llevó al programa, siempre emocionado de encontrar una vieja motocicleta o bicicleta que no había sido tocada en años. Luego está Frank. Si Mike era el tipo que buscaba cosas con ruedas, Frank era el que tenía una pasión por los juguetes antiguos y las latas de aceite. Los dos eran como opuestos en algunos aspectos, pero eso es lo que les hacía trabajar tan bien juntos. Mike siempre estaba listo para entablar una conversación, dispuesto a cerrar un trato con vendedores que no siempre querían desprenderse de sus preciadas posesiones. Frank era más relajado, más callado, pero con un ojo agudo para los detalles, podía detectar algo valioso en la esquina de un viejo granero polvoriento que otros podrían pasar por alto. Los dos conduciendo por el país en su furgoneta hacía que pareciera que solo estaban pasando un buen rato con viejos amigos. A medida que avanzaba el programa, la gente realmente se conectó con ellos. No era solo sobre las antigüedades que encontraban, era sobre el viaje. La forma en que trabajaban juntos y sus bromas de ida y vuelta hacían que te sintieras como si estuvieras allí con ellos, viendo cómo descubren estas piezas de historia olvidadas. Y lo especial del programa era que cada objeto que encontraban parecía tener una historia. No era solo un viejo letrero de una gasolinera o una motocicleta polvorienta. No era un recuerdo del pasado de alguien, un pedazo de historia que había sido dejado atrás. Con el tiempo, la sociedad que parecía tan sólida comenzó a resquebrajarse. Los fans empezaron a notar que Frank ya no aparecía tanto en el programa. Al principio, la gente pensó que tal vez era algo puntual, pero a medida que se emitían más episodios sin él, comenzaron los rumores. ¿Qué estaba pasando? Resultó que Frank había estado pasando por momentos difíciles. En una entrevista, explicó que se había sometido a una cirugía mayor de espalda. No fue una operación pequeña. Le pusieron 185 puntos de sutura y 2 barras en la columna. Y además de eso, compartió que había estado luchando contra la enfermedad de Crohn durante años. Si no sabes, la enfermedad de Crohn es una condición que afecta tu sistema digestivo y puede causar mucho dolor e incomodidad para Frank. Fue una lucha constante. Y con la pandemia las cosas solo se pusieron más difíciles. El viaje requerido para American Pickers es mucho para cualquiera, pero para alguien que enfrenta problemas de salud serios, es casi imposible. Pero a medida que pasaba más tiempo, los fanáticos no podían evitar preguntarse si había más en la historia. ¿La ausencia de Frank se debía solo a su salud o había algo más sucediendo tras bambalinas? Fue entonces cuando las cosas empezaron a salir a la luz. Ya no se trataba solo de la salud de Frank. Había rumores de que Mike y Frank no eran tan cercanos como solían ser. Tal vez todos esos años en la carretera habían pasado factura. Es difícil decir lo que realmente sucedió, pero se podía sentir que las cosas habían cambiado. Se podía percibir que la amistad que había sido tan fuerte ahora estaba tensa, y ahí fue cuando la gente realmente comenzó a preocuparse. Los fanáticos querían saber si Frank alguna vez iba a regresar o si su tiempo en el... Frank no se alejó de compartir su versión de las cosas. Habló sobre cuánto extrañaba estar en la carretera con Mike y cómo quería regresar, pero para entonces sentía que había pasado demasiado. En julio de 2021, Frank Fritz finalmente habló después de un largo silencio. Frank reveló en una entrevista que él no había decidido dejar el programa. En realidad, lo despidieron. La cadena eligió no traerlo de vuelta, a pesar de que el programa continuó sin él. Eso fue un trago amargo para Frank, pero lo que realmente dolió más fue cómo su amigo Mike Wolf manejó todo.
Frank y Mike habían estado recogiendo juntos durante años, conduciendo por el país y haciendo del programa un éxito. Eran cercanos como hermanos, o al menos eso pensaba Frank. Pero durante su recuperación de la cirugía, Frank dijo que Mike nunca se comunicó para ver cómo estaba, ni siquiera una simple llamada telefónica. Frank estaba herido. Compartió cómo el silencio de Mike había empeorado todo. Sabía que mi espalda estaba mal, pero no me llamó para preguntar cómo estaba, dijo Frank. Era como si Mike simplemente hubiera seguido adelante sin él, y eso profundizó la brecha entre ellos. A medida que Frank se abrió más, se podía ver que había habido tensión acumulándose durante mucho tiempo. No era solo la falta de comunicación después de su cirugía lo que le molestaba. Frank sentía que lo habían dejado de lado incluso antes de eso. El espectáculo a sus ojos había empezado a centrarse más y más en Mike. Lo comparó con estar en una banda de rock donde un solo tipo recibe toda la atención, como Stephen Tyler en Aerosmith. Es como si tuvieras a Aerosmith y ahí está Stephen Tyler y él es el líder, dijo Frank. Encontré mi lugar. Soy el segundo y él es el número 1 en el programa. No tengo problema con eso. Tal vez él sí tenga un problema. Es fácil ver por qué Frank se sentiría así con el tiempo. El programa parecía centrarse más en Mike y Frank sentía que lo estaban dejando de lado. Comenzó a sentir que no era valorado, a pesar de que había sido una gran parte del éxito del programa desde la diversión y la camaradería que hicieron a American Pickers tan popular se habían desvanecido para Frank. Mike finalmente respondió a la creciente expectación en torno a la entrevista de Frank, pero en lugar de profundizar en los detalles de lo que había salido mal entre ellos, Mike adoptó un enfoque diferente. Mantuvo las cosas corteses y profesionales. En una declaración habló sobre su largo viaje juntos y le deseó lo mejor a Frank. He conocido a Frank desde que tengo memoria. Ha sido como un hermano para mí, dijo Mike. Mencionó que los años que habían pasado juntos en el programa habían traído altibajos, desafíos y bendiciones, pero que también había sido gratificante. Aunque las palabras de Mike fueron amables, no parecía que realmente abordara lo que Frank estaba hablando. No se mencionó por qué no se había comunicado durante la recuperación de Frank, o por qué Frank sentía que había sido dejado atrás. Para algunos fans, la respuesta de Mike se sintió un poco fría, como si solo estuviera tratando de decir lo correcto, sin realmente llegar al fondo del asunto. No parecía un esfuerzo real por arreglar las cosas entre ellos. Mientras todo esto sucedía, Daniel Colby, otra miembro clave del equipo de American Pickers, decidió hablar también. Daniel había estado con Mike y Frank desde el principio, manejando las cosas desde la oficina e incluso uniéndose a ellos en algunas de sus búsquedas. Siempre había sido una parte importante del programa en medio de este ir y venir entre Mike y Frank. Daniel dejó claro dónde estaba su lealtad. Publicó un mensaje en Instagram, apoyando a Mike y alabando cómo había manejado todo. Estoy orgullosa de cómo has manejado los últimos 12 años y espero muchos más años de recorrer juntos este gran mármol azul, escribió, compartiendo una foto de ella y Mike. Pero el mensaje de Daniel no se detuvo ahí. También insinuó algo más profundo, algo que aún no estaba a la vista. Mencionó que Frank se había causado mucho dolor a sí mismo y que había sido difícil de ver. Sus palabras sugerían que tal vez había más cosas sucediendo tras bambalinas, problemas que aún no se habían compartido públicamente. Hizo que la gente se preguntara si las luchas de Frank con el alcoholismo, algo de lo que había hablado antes, eran parte de lo que había llevado al conflicto. Frank había sido abierto sobre su lucha con el alcohol en su entrevista. Compartió cómo había pasado 77 días en rehabilitación para dejar de beber. No fue un camino fácil, pero Frank estaba decidido a cambiar su vida. Se motivó a dejar de beber después de perder tanto a su madre como a su abuelo debido a... Mi mamá era alcohólica y murió hace 5 años, y fue relacionado con el alcohol, dijo Frank. Mi abuelo era alcohólico y murió. Eso no me cayó bien. A pesar del progreso que Frank había hecho para mantenerse sobrio, parecía que sus luchas pasadas con el alcohol habían creado una brecha que no era fácil de arreglar. Mike, en uno de los raros momentos en que habló sobre la adicción de Frank, insinuó que era una de las razones por las que Frank no había podido regresar al programa. Todos nos preocupamos por Frank y queremos que vuelva al programa. Mike dijo que nos encantaría absolutamente, pero simplemente no puede hacerlo bien. Esas palabras mostraron que, a los ojos de Mike, la recuperación de Frank no estaba aún donde debía estar. Para el año 2022,
la historia de Frank Fritz tomó un giro triste que sorprendió a muchos fans. Frank, el hombre que una vez viajó por toda América en busca de tesoros con Mike Wolf, sufrió un derrame cerebral devastador. Lo dejó luchando por su vida en un hospital, incapaz de mover el lado derecho de su cuerpo. Para alguien que había pasado años en la carretera hurgando en viejos graneros y garajes, encontrando las joyas ocultas de la historia estadounidense, esto fue un giro desgarrador. Ahora estaba postrado en cama, su futuro incierto. Mientras Frank se enfocaba en recuperarse del derrame cerebral, el mundo a su alrededor parecía desmoronarse. Su tienda de antigüedades, Frank Fritz Finds, estaba a más de 200 millas de donde recibía tratamiento en Des Moines y no estaba yendo bien. La tienda había sido una vez un tesoro escondido para coleccionistas y amantes de las antigüedades, pero ahora se estaba deteriorando. Las imágenes mostraban pintura descascarada, tablones de piso desiguales e incluso cables expuestos asomándose por las paredes. El cuarto trasero del bar y restaurante Hog Dogs, donde se ubicaba la tienda, se había vuelto frío e inhóspito. Los clientes se quejaban de la mala iluminación y durante el invierno hacía tanto frío que la gente no quería quedarse. Los estantes y antigüedades estaban cubiertos de polvo y telarañas, dando a la tienda un aspecto fantasmal, y no era nada como el lugar animado que Frank había construido con su amor por las antigüedades. Frank, aún lidiando con las secuelas de su derrame cerebral, no podía administrar la tienda como solía hacerlo. Su amigo vio lo mal que estaban las cosas y decidió solicitar una tutela y curatela temporal de emergencia. La condición de Frank era tan grave que ya no podía cuidarse a sí mismo ni manejar su negocio. El tribunal estuvo de acuerdo, y quedó claro que Frank necesitaba a alguien que le ayudara a tomar decisiones, tanto para su salud como para sus finanzas. La tutela significaba que Frank estaría protegido, pero también que su independencia estaba disminuyendo. Aunque la tienda estaba teniendo dificultades, Frank trató de mantenerse conectado con ella. La tutela le permitió seguir eligiendo y poniendo precio a los artículos que se vendían, lo que lo mantenía involucrado en el mundo que amaba. Sin embargo, la realidad era difícil de ignorar. Las ventas de la tienda habían caído drásticamente, recaudando solo $25,000 en el año. Con su puntaje de crédito también descendiendo a un nivel preocupante, el negocio estaba en serio riesgo. A pesar de todo, un pequeño rayo de esperanza apareció en noviembre cuando se completaron las renovaciones. Las nuevas ventanas dejaron entrar más luz, un cambio sencillo que iluminó el espacio que antes era oscuro, pero para Frank el camino por delante todavía era largo y difícil. Estaba en un centro de vida asistida, pasando por una intensa terapia física, con la esperanza de recuperar parte de su fuerza. La noticia del derrame cerebral de Frank impactó fuertemente a la comunidad de American Pickers. Los fanáticos que lo habían seguido durante años estaban preocupados por lo que sucedería a continuación, y también lo estaba Mike Wolf. A pesar de la tensión entre ellos, Mike no dudó en hablar. Publicó en Instagram pidiendo a la gente que rezara por Frank. En lugar de abordar los años de silencio y conflicto, Mike se centró en la importancia de la recuperación de su amigo. «Ahora no es el momento de aclarar las cosas», escribió Mike. «Ahora es el momento de rezar por mi amigo. Frank, rezo más que nada para que salgas de esta bien. Te quiero, amigo». Fue una súplica sincera que mostraba que, sin importar lo que había pasado entre ellos, su vínculo era profundo. Meses después, en el año 2023, ocurrió algo que muchos fans habían estado esperando. Mike y Frank se reunieron. Habían pasado casi 3 años desde que se habían visto por última vez, y el momento fue emotivo. Ahora ambos hombres estaban profundamente conmovidos compartiendo historias de los viejos tiempos y recordando una de sus primeras apariciones nerviosas en el Late Show con David Letterman durante su reunión. Mike le dijo a Frank: «Nadie puede reemplazarte, Frank». Esas palabras significaron mucho. Reconocieron lo que los fans habían sabido todo el tiempo. Frank trajo algo especial a American Pickers que no podía ser reemplazado por nadie más. Su sentido del humor único, su naturaleza relajada y su amor por las antigüedades lo convirtieron en una parte clave del éxito del programa. Este reencuentro, aunque lleno de lágrimas, fue un momento de sanación entre dos viejos amigos. Pero a medida que la salud de Frank continuó deteriorándose, las cosas tomaron un giro trágico. Para 2024 estaba parcialmente paralizado y postrado en cama. Su condición empeoró y se hizo evidente que necesitaba cuidados las 24 horas. Tenía que usar una silla de ruedas y ya no podía vivir solo su casa de campo. Tenía una rampa instalada y sus amigos continuaron cuidándolo, lo mejor que podían. Era desgarrador ver a alguien que había estado tan lleno de vida, ahora tan limitado por su salud.
El antes vivaz recolector que viajaba por América ahora pasaba sus días en cuidados paliativos en Davenport, Iowa. Lamentablemente, el 30 de septiembre de 2024, Frank falleció a la edad de 60 años. Su certificado de defunción reveló más tarde que había muerto por secuelas tardías de infarto cerebral, un término médico que significa que el derrame cerebral finalmente causó su muerte. También sufría de estenosis aórtica, una condición que dificulta que... Ambas condiciones contribuyeron a su deterioro de salud, y a pesar de su lucha, el cuerpo de Frank no pudo recuperarse. Cuando Frank falleció, Mike Wolf estaba a su lado. Mike publicó un homenaje en Instagram lamentando la pérdida de su amigo de toda la vida. Con el corazón roto comparto con todos ustedes que Frank falleció anoche, escribió Mike. Reflexionó sobre sus muchos años juntos, compartiendo recuerdos de los innumerables viajes que hicieron, a los kilómetros que recorrieron y las aventuras que tuvieron en busca de la historia. Hemos estado en innumerables viajes y compartido tantos kilómetros, y me siento bendecido de haber estado a su lado cuando emprendió un último viaje a casa. Te quiero, amigo, y te extrañaré mucho. Fue un mensaje conmovedor que mostró cuánto significaba Frank para él. Danielle Colby, otra parte importante de la familia de los American Pickers, también publicó un tributo. Extrañaré tu capacidad de hacer reír a todos, tu amor por hablar de tatuajes, tus colecciones épicas, pero lo que más extrañaré son esos pequeños destellos de vulnerabilidad de vez en cuando, escribió ella. Daniel y Frank se habían unido por su amor compartido por los tatuajes y otros momentos personales, y su mensaje capturó el impacto único que Frank tuvo en las personas a su alrededor. La muerte de Frank marcó el fin de una era para American Pickers. Mientras el programa continúa, no se puede negar el vacío que dejó Frank. No era solo otro presentador, era una parte clave de lo que hacía que el programa se sintiera real y relatable. Su naturaleza relajada, su ojo agudo para los hallazgos valiosos y su humor hicieron que el programa fuera lo que era. Para los fanáticos, American Pickers nunca será lo mismo sin él. Aunque el programa continúe, muchos siempre sentirán que falta algo. Frank Fritz puede haberse ido, pero el impacto que tuvo en el programa y en las vidas de quienes lo vieron nunca será olvidado. Gracias por ver.